7 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2 A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. 3 Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4 Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. 7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. 9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. 10 Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. 11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. 13 Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15 Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16 No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17 Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19 Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. 20 Y esto no fue hecho sin juramento. 21 Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23 Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24 Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 25 Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 27 Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Además las enseñanzas de nuestro Señor el Cristo Samael aún peor resurrecto físicamente dadas en el Citis Sofía de Velado. El libro del Citis Sofía fue dictado por Jesucristo a sus apóstoles después de la resurrección, y contiene enseñanzas de su vida y obra capítulo 25. Y Jesús respondió a María diciéndole, bien dicho María, interrogas bien con tu excelente pregunta y arrojas luz en todas las cosas con segura precisión. Por tanto, desde ahora en adelante no te ocultaré nada, sino que te revelaré todas las cosas con seguridad y franqueza. Escucha pues, María, y vosotros discípulos, escuchad. Antes que yo proclamase a todos los arcontes de los aqueones, y a todos los regidores del destino y de la esfera, ellos estaban atados en sus ataduras y a sus esferas y a sus sellos, tal como Jehú, el supervisor de la luz, los había atado desde el principio. Y cada uno de ellos permanecía en su orden, y cada uno viajaba de acuerdo con su curso, tal como Jehú, el supervisor de la luz, lo había establecido.
Jehú, el nombre profundamente sagrado, se relaciona con la luz y la clarividencia. Escrito está, que Jesús, el gran Kabir, entonó un dulce cántico en loor del gran nombre. Escrito está, que pronunció el nombre profundamente sagrado Jehú, y les sopló en los ojos diciendo, ya sois clarividentes. Incuestionablemente, Jehú es palabra mántrica o clave mágica relacionada con la clarividencia. Esta palabra Jehú figura en la misa gnóstica. La venida de Melquisedec. Y cuando llegó el momento del número de Melquisedec, el gran receptor de luz, este fue en medio de los eones y de los arcontes, quienes están confinados a la esfera y al destino, y arrebató la purificación de la luz de todos los regidores, y los eones y de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, pues él inspiraba lo que los ponía en agitación, y puso en movimiento al apresurador, que está por encima de ellos, y los hizo girar en círculos velozmente, y él, el apresurador, arrebató el poder que había en ellos y el aliento de sus bocas, y las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos. Melquisedec es el genio planetario de la tierra sobre el cual Jesús, el gran Kabir, dio testimonio. Melquisedec es el gran receptor de la luz cósmica. Melquisedec tiene cuerpo físico, es un hombre, o mejor dijéramos, un superhombre. Melquisedec vive en el reino de Agartí. El reino de Agartí se encuentra en las cavernas subterráneas de la tierra. La tierra es hueca, y toda una red de cavernas constituye Agartí. En Agartí vive el genio de la tierra con un grupo de sobrevivientes de Lemuria y Atlántida. Los Goros, poderosos señores de la vida y la muerte, trabajan con Melquisedec. Toda la antigua sabiduría de los siglos ha sido registrada en piedras dentro del reino de Agartí. Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, contra los cuales había peleado, encontró a Melquisedec. Entonces, Melquisedec vivía en una fortaleza ubicada en aquel lugar, donde más tarde fuera levantada Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Abraham dio a Melquisedec sus diezmos y primicias tal como lo manda la ley. Melquisedec tiene cuerpo físico inmortal. Se ha dicho que Melquisedec y su gente, Abraham y la suya, celebraron en aquella ocasión la santa unción gnóstica con el partimiento del pan y del vino. Fue entonces cuando Melquisedec entregó a Abraham el santo grial. Dicho cáliz fue, mucho más tarde en el tiempo, llevado por la reina de Saba a Salomón rey. La reina de Saba sometió a Salomón a muchas pruebas antes de hacerle entrega de tan divina joya. El gran Kabir Jesús celebró la última cena con el cáliz sagrado. José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que emanaba del cuerpo del adorable, en el monte de las calaveras. El senador romano escondió el cáliz y la lanza con la que Longinus hiriera el costado del Señor. Cuando la policía romana entró en casa del senador, no halló ni al cáliz ni a la lanza. José de Arimatea fue, por tal motivo, encerrado en una prisión por largo tiempo. Después de haber salido de la cárcel, José de Arimatea recogió las sagradas reliquias y se fue a Roma. Desgraciadamente, allí encontró la persecución de Nerón contra los gnósticos cristianos. Viajó por el Mediterráneo, y una noche, en sueños, fue visitado por un ángel, quien le dijo, ese cáliz tiene un gran poder porque en él se halla contenida la sangre del Redentor del mundo. Guárdalo allá. Entonces le mostró el templo de Montserrat, en España, Cataluña. José de Arimatea ocultó el cáliz y la lanza en ese templo. En el castillo del Grial, en el Montsalvat trascendente, se encuentran pues, el santo Grial y la lanza de Longinus, el centurión romano. No está de más afirmar en forma enfática que el templo del Grial se halla en estado de quinas. El cáliz simboliza al yoni femenino y la lanza alegoriza al falus de los misterios griegos. En el cáliz y la lanza se hallan ocultos los misterios del lingam yoni. El camino que conduce a la autorrealización íntima del ser es absolutamente sexual. Melquisedec, en medio de los eones y de los regidores, arrebata siempre lo que tiene que arrebatar, para bien de la humanidad doliente. En forma constante, el genio de la tierra atrapa continuamente la luz purificadora, la absorbe, la atrae a nuestro mundo tierra para auxiliar a las almas. No debemos olvidar que los eones y arcontes están confinados a la esfera y al destino. Es posible, en lo individual, mediante el perdón y las negociaciones, arreglar los asuntos de la ley con los regidores y los aeones del destino y la esfera.
Esto es lo que significa arrebatar la purificación de luz de todos los aeones y arcontes de todos los jerarcas del destino y de aquellos de la esfera. Así se dice, que Melquisedec arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas y las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos. Melquisedec, en nosotros y por nosotros, como Señor de esta morada planetaria en que vivimos, pone en movimiento al apresurador, que está por encima de ellos, y lo hace girar en círculos, velozmente. Esto quiere decir que acelerar nuestra autorrealización íntima es siempre posible a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, negociaciones y perdón. Melquisedec responde por todas las almas de la tierra. Jesús, el gran Kabir, es sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre terrenal, sin madre terrenal, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7. Del moldeado de las almas de los hombres. Inicio de los rollos de Melquisedec, libro La historia de un vaso. Un relato escrito por Abraham. Este relato del vaso cáliz santo fue escrito directamente por Abraham, habiendo recibido el mandamiento de Jehová. Escribe en un rollo los acontecimientos que dieron origen a la historia que se conoce como la historia de un vaso, que narra los hechos que enmarcaron la gran liberación que el Señor efectuó por medio de Abraham, sus pastores y aliados. Véase Crono 1, 2 y 3, capítulo 1. Abraham es informado de la batalla en la cual Lot y muchos son llevados cautivos. Abraham recibe mandamientos del Eterno a fin de efectuar la gran liberación, esto es, convocar y preparar a sus pastores, y preparar un vaso con características especiales. Una estaba descansando bajo la sombra del roble de Mambré junto a mi tienda, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado, sin ninguna condición. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones con los cuales conducen los rebaños. En lugar de escudos, ellos cargan vasos en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca, para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan sujeto a sus cintos pequeñas botijas con aceite de olivo, con los cuales ungen las heridas del rebaño. En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños, con los cuales convocan al rebaño hacia el corral. 3. Imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía, resonó en mis oídos, diciendo: 4. Abraham, Abraham. No menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. 5. El Eterno comenzó a darme órdenes, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. 6. El primer paso fue la convocación de todos los pastores que, dejando a sus rebaños, se dirigieron al roble de Mambré, trayendo sus instrumentos pastorales. Eran en total 600 pastores. 7. Ordené que vaciaran los jarros, colocando en ellos el aceite de la botija. 8. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomara cada uno la lana de una oveja, mezclándola con el aceite de los jarros. 9. Después de estas cosas, Jehová me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. 10. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso.
11 Después de estas cosas, Jehová me ordenó encender la mecha, con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha, y poco a poco se fue alimentando del aceite, hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista de lejos. Capítulo 2 Abraham lleva el vaso sobre sus hombros. Sufrimientos y pruebas en su jornada. Muchos no soportan la vergüenza y abandonan a Abraham. Incredulidad de Sara. Uno con el vaso en los hombros, inicié una caminata rumbo a las ciudades de la planicie, siendo acompañado por los pastores. Luego comenzaron a surgir escarnecedores que, al verme con aquel vaso incandescente en pleno día, comenzaron a decir que yo estaba loco. Al esparcirse esta noticia, muchos vinieron a mi encuentro, trayendo consejos para que yo abandonara aquel vaso, que sería capaz de destruir toda mi reputación y dignidad delante de todos ellos. 2 Cuando yo les hablé sobre los ejércitos, y sobre mi misión conjunta con los pastores, ellos concluyeron que de hecho yo estaba loco. Intentaron tirarme el vaso por la fuerza, mas aferrándome a él, impedí que lo tiraran de mí. 3 Avergonzados ante todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse. Algunos regresaron hacia sus tiendas mientras que otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. 4 Sintiéndome solo con aquel pesado vaso sobre los hombros, comencé a angustiarme. Anhelaba encontrar a alguien con quien pudiera compartir mi experiencia, mas todos me lanzaban miradas de desaprobación. 5 Me acordé de Sara, mi amada esposa. En obediencia a la voz de Jehová habíamos transitado por muchos caminos, estando Sara siempre a mi lado, animándome a proseguir precisamente en los momentos más difíciles. Con certeza Sara me traería consuelo y fuerzas para continuar firme, conduciendo el vaso de la salvación. 6 Mientras que avanzaba por el camino pensando en Sara, la vi en medio de la multitud. Al dirigirme a ella, me vi sorprendido y desalentado al ver en sus ojos el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que se había desprendido del altar. 7 Acordándome de la orden de Jehová, de que tendría que liberar a mi sobrino Lot, fui andando solo por el camino. Al colocarme en el lugar de aquellos que me llamaban loco, yo les daba la razón, pues en condiciones normales, ninguna persona coherente saldría de casa, sin un rumbo definido, llevando en la espalda en pleno día un vaso con una llamarada, afirmando estar marchando contra los ejércitos de 5 reyes, para liberar un pariente. Realmente da a entender que se trata de la manifestación de una gran locura. Precisamente así, bajo el rencor de todas las humillaciones y palabras que hablaban contra mí, yo avanzaba rumbo al valle desconocido. 8 Toda aquella burla fue finalmente disminuyendo, a medida en que me distanciaba del roble de Mambré. 9 Comenzaron a sobrevenir a mi corazón muchas dudas en cuanto a mi futuro. Estaba a veces afligido con el pensamiento de todo lo que había experimentado, desde la convocación de los pastores hasta ese momento, podría ser, de hecho, demostraciones de una locura. 10 Lleno de dudas, comencé a pensar en la posibilidad de abandonar el vaso al lado del camino, regresándome junto al altar. Esos eran los consejos de algunos pastores y amigos que, condolidos de mi soledad, todavía venían a mi encuentro, aconsejándome a que volviera. Allí, decían, que yo podría conquistar nuevamente la confianza de los pastores, volviendo a ser, quizás, hasta el mismo sacerdote honrado como antes lo era. Sobre el altar, decían, que había un fuego mucho mayor que aquel que yo cargaba en los hombros. 11 Estaba a punto de regresar, cuando Sara vino a mi encuentro, contándome sobre el desprecio que muchos pastores lanzaban contra mí. Ella estaba consternada, pues toda aquella deshonra recaía también sobre ella, al punto de no sentir más deseos de permanecer junto a aquel altar. 12 Después de alertarme, Sara comenzó a hablarme de un plan. Podríamos, quizás, mudarnos a una ciudad distante, donde olvidaríamos todas aquellas vejaciones. 13 Olvidándome de la voz que me había mandado seguir rumbo a la planicie, contesté a mi esposa que yo estaría dispuesto a acompañarla a cualquier lugar, si ella permitía que yo llevara el vaso. Él sería nuestro altar, calentando e iluminando nuestras noches con su llama. 14 Al oír sobre el vaso, Sara volvió a enojarse, afirmando no entender mi terquedad al continuar llevando sobre los hombros aquel símbolo de vergüenza y desprecio.
Después de decirme tales palabras, me volvió la espalda regresando hacia la tienda. Capítulo 3. Abraham entiende el significado del vaso. Abraham protege a la pequeña llama de los fríos vientos. Muchas ovejas siguen a Abraham. Abraham, andando solo, sigue el rastro. Los ejércitos se burlan de Abraham y amenazan con el exterminio de los cautivos. Un angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguí rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida en que las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama que me acompañaba con su brillo y calor. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos, y hacía la pregunta de realizar el sacrificio, solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada, y, con palabras amedrentadoras, proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que domina sobre los cielos y la tierra. Vibrando la espada en el aire en un movimiento amenazador, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor, y la amarraba sobre el altar. Para que estuviese bien clara la ira divina, pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente, hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar, y permanecía esperando el fuego sagrado, que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. 3. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Jehová, el gran Dios invisible. Hasta entonces, yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador. El concepto de un Dios sufridor que es capaz de desprenderse del gran Jehová, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. 4. Arrepentido, me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar, tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo, y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. 5. Súbitamente, se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado, era una representación del Mesías, que se desprendería del gran Jehová, para ser el Dios con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. 6. Con el corazón transformado, proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me había traído después de tanto desprecio, la alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. 7. Momentos difíciles comenzaron a surgir en mi camino, cuando fríos vientos venidos del mar salado comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama, procurando apagarla. Yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. 8. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar por el camino muchos rebaños, que eran conducidos por rudos pastores. A medida en que avanzaba entre ellos, surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio. 9. Sabiendo que no podría permanecer retenido en ese valle, proseguí de frente rumbo a Sodoma. Mientras que avanzaba, comenzó a suceder algo interesante. Muchas ovejas, tiernas y sumisas, comenzaron a acompañarme. Eran pocas al principio, pero poco a poco su número fue aumentando, hasta que comencé a caminar con dificultad, debido al gran número de ovejas que me seguían. A lo lejos yo podía ver a los pastores, enfurecidos, por la pérdida de sus ovejas más bonitas. 10. Al llegar a la ciudad de Sodoma, la encontré vacía y devastada. Siguiendo los rastros dejados por los ejércitos y por la multitud de cautivos, fui aproximándome cada vez más al blanco de mi misión.
Al llegar a la campiña de Dan, pude avistar a lo lejos el gran campamento de los soldados, al pie de una colina. Sin prisa, me encaminé hacia allá, conduciendo a mi nuevo rebaño. 11 Desde lo alto del monte, pude observar el campamento en toda su extensión. Había millares de soldados conmemorando su victoria, mientras que centenares de cautivos yacían amontonados en medio del campamento, humillados y sin esperanza. Ante esa escena, estuve imaginando cómo se podría realizar la liberación. 12 Mi presencia despertó la curiosidad de algunos soldados que, al verme con el vaso fumigante, se aproximaron y comenzaron a burlarse. Cuando me preguntaron el motivo de mi presencia en aquel lugar, les dije que venía a liberar a mi sobrino Lot. Mis palabras se tornaron el motivo de muchas bromas en todo el campamento. Después de esto, comenzaron a mofarse de Lot. 13 En poco tiempo, toda aquella burla se transformó en gritos de venganza, y proclamaron que, a la mañana siguiente, todos los cautivos serían exterminados, comenzando por mi sobrino. Capítulo 4 Abraham se reconforta con la llegada de sus pastores y aliados. Los pastores aprendieron a amar la luz del vaso. Lealtad de los aliados de Abraham. Orientado por la voz divina, Abraham da instrucciones estratégicas. La lamparilla de Lot. Confusión y matanza entre los ejércitos enemigos. Uno mientras intentaba imaginar lo que Jehová podría hacer para alcanzar tan milagrosa liberación, vi surgir a lo lejos un grupo de pastores que se encaminaban en dirección mía, viniendo de Sodoma. Pensé al principio que eran los pastores enemigos que venían a arrancarme el rebaño conquistado con amor. Tal desconfianza pronto desapareció, dando lugar a un sentimiento de mucha alegría, cuando descubrí que eran mis fieles pastores. Ellos se fueron aproximando en pequeños grupos de 12, hasta alcanzar el total de 300 pastores. Al mirar hacia ellos, pude notar en sus semblantes las señales de una gran lucha espiritual que tuvieron que enfrentar, para estar de mi lado. Me contaron acerca de la experiencia de muchos compañeros que, desanimados, habían lanzado el aceite y la lana fuera de sus vasos, regresándose hacia sus tiendas. Me hablaron de cómo, en aquella noche anterior, habían aprendido a amar la luz de mi vaso, que para ellos se convirtió como en una estrella guía. 2 Me alegraba con la presencia de mis humildes pastores, cuando llegaron en dirección nuestra Ner, Escol y Manre, acompañados por 15 hombres armados. Eran fieles amigos que, conociendo los peligros que enfrentaríamos en aquel valle, vinieron en nuestra ayuda. Para que no aplazáramos el plan divino, les pedí que permanecieran escondidos hasta el amanecer, cuando recibirían orientaciones sobre cómo participar en la misión. 3 Comencé a orientar a los pastores, siguiendo las instrucciones de la voz divina que me sonaba desde dentro de la llana. La primera tarea de los pastores sería cuidar del rebaño hasta el anochecer. 4 Al volver, ordené que amarraran las madejas de lana empapadas en aceite, en la punta de sus bordones, colocándolos dentro de los vasos que deberían mantenerse suspendidos, boca abajo. 5 Comencé a encenderlos con el fuego de mi llamarada, hasta que las 300 antorchas estuvieron ardiendo, aunque ocultas, en el interior de aquellos vasos. 6 Ordené a 40 de mis valerosos pastores que, en el momento indicado por una señal que sería dada, deberían avanzar silenciosos hacia el centro del campamento, circundando a todos los cautivos que yacían amontonados en medio del campamento de las tropas. Al mismo tiempo, los 260 pastores restantes deberían rodear todo el campamento, esperando la señal de romper los vasos con los cuernos. 7 Orientado por la voz de la llama, les indiqué las señales. Cuando la última antorcha se apagase en el campamento, deberían estar atentos, pues una pequeña lamparilla sería encendida por uno de los cautivos. Tan pronto como la lamparilla comenzase a arder, deberían correr cada uno hacia su puesto, evitando cualquier ruido, para no ser descubiertos. 8 La señal para ellos de quebrar los vasos con los cuernos, levantando muy en alto la antorcha, sería el apagar de la lamparilla. 9 Después de esas orientaciones, los 260 pastores, ocultos por las sombras de la noche, se esparcieron por el valle, y estaban esperando el momento de colocarse alrededor del campamento. Mientras tanto, los 40 se colocaron próximos a un pasaje más vulnerable, a través del cual habrían de alcanzar a los cautivos.
10 era ya alta noche cuando la antorcha del último soldado se apagó, sobreviniendo una completa oscuridad y silencio sobre el campamento de las tropas. 11 entre los cautivos, había un hombre en aquella noche que vivía la mayor angustia de su vida. Era mi sobrino que, después de convertirse en el blanco de tantos abusos y humillaciones, había tomado conocimiento del castigo que les esperaba al amanecer. 12 en aquella noche, Lot tenía sus pensamientos vueltos hacia su tío. Se acordaba con arrepentimiento del momento en que me había dejado junto al roble de Mambré, mudándose hacia las campiñas de Sodoma. En su desesperación, sintió deseo de volver a ver mi faz y de pedirme perdón por haberse apartado de mí. Justamente en aquel momento, Lot fue atraído por el brillo de una antorcha que ardía sobre la colina. Al mirar el brillo, imaginó estar teniendo una visión, pues ello mismo le revelaba la faz de su querido tío. 13 Queriendo mostrarme su rostro, Lot palpó en medio de las tinieblas hasta encontrar una pequeña lamparilla que había traído en su alforja. Frustrado, percibió que no había en ella nada de aceite. Concluyó que aquella lámpara apagada y seca era un símbolo de su vida vacía y sin fe. 14 Sin desviar los ojos de mi rostro iluminado por la llama del vaso, en un desesperado gesto de fe, Lot palpó la mecha de su lamparilla, descubriendo que había en ella un residuo de aceite. Curvándose, comenzó a herir las piedras del fuego, hasta que una chispa saltó hacia la mecha. Sin saberlo, Lot estaba comandando con sus gestos los pasos para una gran liberación. 15 Los 300 pastores, al ver el tenue brillo de la lamparilla, se encaminaron rápidamente hacia sus puestos, y permanecieron aguardando el apagar de la pequeña llama. 16 Desde el momento en que Lot se levantó con su diminuta llama, yo estaba mirando hacia sus ojos que miraban los míos. Vi que su faz traía señales de inenarrable angustia y malos tratos. Asimismo, pude leer en sus ojos azules, que la esperanza y la fe todavía no le habían abandonado. 17 El pequeño fuego de la lamparilla de Lot, con todo, no resistiría por mucho tiempo. Era necesario que se apagase, para señalizar la gran victoria. 18 Cuando la oscuridad volvió a cubrir la faz de Lot, mis 300 pastores arremetieron sus cuernos contra los vasos, que mantenían ocultas las antorchas ardiendo. Un gran ruido, como de caballería en combate, resonó por todas partes, mientras que las antorchas eran suspendidas. Los 300 cuernos utilizados hasta entonces para conducir el rebaño, sonaban ahora como trompetas de conquistadores. 19 Todo el campamento se despertó de un solo brinco, y, sin saber cómo escapar de tan terrible embestida que partía de afuera y de adentro, los soldados comenzaron a luchar entre sí mismos, mientras que mis pastores permanecían en sus puestos, haciendo sonar los cuernos. 20 Los cautivos estuvieron muy espantados al principio, mas poco a poco fueron tomando conciencia de la gran liberación que estaba operándose en su favor. 21 Cuando amaneció, se reveló ante nuestros ojos un escenario de completa destrucción. Todo el pueblo estaba cubierto por millares de cuerpos rasgados por sus propias espadas y lanzas. Solamente unos pocos consiguieron huir de aquel campamento de muerte, mas fueron perseguidos por mis 18 aliados que estaban armados, siendo alcanzados en Obá, que está a la izquierda de Damasco. Mientras tanto, los cautivos, ahora liberados, recuperaban todas las riquezas de que habían sido saqueados por los enemigos. Capítulo 5 La gran liberación representa la liberación de Israel en los últimos días. Abraham descubre que la gran liberación se concretizó en Rosh Hashanah. Abraham predica la fe en el Mesías a los cautivos liberados, invitándoles a purificarse en agua. Solo 3 lo aceptan. Bien, hermanos y hermanas, allí tenemos el libro de Melquisedec, encontrado ya en Qumran, una información trascendental acerca de cómo se hizo ese reinado de Melquisedec, que tuvo su padre físico, su madre física, de acuerdo a cómo nos narra pues los documentos, y a su vez aquellas historias tan impresionantes de Abraham y esa fe sobrenatural que va teniendo en Dios. Hermanos y hermanas, revisemos la Biblia, que consta, la Biblia de Guillaume, de unos 600 libros aproximadamente,
Allí entrad en iquevamos.es.tl y tenéis la Biblia en audio. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Al inhalar expandimos el abdomen y al exhalar contraemos. Columna, cuello, vamos a relajarlo. Recto hacia atrás, izquierda hacia atrás, derecha hacia atrás. Siguiente. Bien, activa tu Tai Chi, tu energía Chi, esa energía protónica, neutrónica, electrónica en vuestro cuerpo. Inhalamos. Siguiente para la circulación. Doblamos un poco las rodillas.
magnetizamos. La zona Tirbar para dejar la pensadera. Tirbar. 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 La sana Tor llevando la energía a los chakras, sus centros magnéticos. Ta, pulmones, recuerdo de vidas pasadas. Te, garganta, clarividencia. Ti, entrecejo, clarividencia. To, corazón, intuición. Tu, plexo solar, telepatía. Y Tor al corazón para intuición también. Nos ubicamos allí. Esta asana da voluntad, telema. Ta, Siguiente, Asana Fa, fuerza maravillosa del amor, avivar mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, Fe, Fe, Fo, Fu. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, Fe, Fe, Fo, Fu. La asana Agal para energetizarnos y transmutar energías, con H como un suspiro. La asana Isis para adorar a las energías virginales. Ram, I, O, Kamdil, Bondil, Isis, Ram, I, O. Bien, hermanos y hermanas, vamos a hacer la teurgia y la irradiación de la fuerza maravillosa del amor a la humanidad. Yo doy a todos, que todos los seres vivos, personas y reales seres sean felices, seamos dichosos, seamos en paz. Que el poder del Cristo sí nos proteja, ilumine y guíe. Oh real ser, dirígete en estos instantes ante el arcángel Samuel Ampeor, Lakshmi, Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales. Dirígete ante ellos para que intercedan por nosotros ante Dios manifestado, que intercedan ante las energías virginales y del divino Daimon, ante el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y sus hijos los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos,
Pídeles una asistencia poderosa a Cronos, Ares, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Mancocapa, Kalishanga, Osiris, Rais, Isaurus, Tum, Hermes, Anubis, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Hércules, Thor, a los dioses del fuego, tierra o éter, a Jehová, regente universal, a Sirio, regente galáctico. Pídeles a Gargacuchinis, Rabolú, literantes, a los dioses, diosas gnósticos cristificados y a nuestros hermanos y hermanas extraterrestres cristificados de este y otros universos. Por el sol que nos alumbra, por nuestras madres Devi, Shaktis, Kundalinis, por nuestros reales seres internos, os invocamos, venerables hermanos y hermanas extraterrestres cristificados del espacio. Concurrid, gloriosos seres. Amtia Daunasastata. Congregación, repetir. Amtia Daunasastata. Sorin Salarra. Os hemos llamado, os hemos invocado para pedirles que todos los aquí presentes, ya físicamente, ya onlinemente, ya nuestros hogares, familiares y amistades, y a cada uno de los millones de habitantes existentes en el planeta, todos seamos bendecidos con sabiduría e inteligencia para vivir en más armonía y en más conciencia. Pedimos y rogamos que nos bendigan con salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, gloria, poder, fuerza, quienes anhelamos autorrealizarnos, que practiquemos los misterios de Arca Coradi y heredemos el reino de la luz. Pedimos y rogamos que depositen sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente para que con la misma puedan gobernarse a sí mismo y con aquella sabiduría que Dios da puedan gobernar a todo y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernan. Pedimos que la vida humana, flora y fauna universal continúe en el planeta en paz y en armonía, más siglos Dios mediante milenios. Para todo ello pedimos luz, poder, fuerza y amor, juntos. Om se fuerza, Om se amor. Haced vuestras súplicas personales, hermanos y hermanas. A Dios, a la divinidad. Y seguimos. Plegaria universal, reunidos hablemos en armonía, permite a nuestras mentes unirse acorde. Nuestra oración sea una nuestra asamblea sea una nuestra mente unida a nuestros pensares, dirígenos en nuestro propósito común, adorémoste con nuestra común oblación, oh adorable Señor de misericordia y amor. Salutaciones y postraciones ante ti, tú eres existencia, conocer, éxtasis absoluto, eres el morador de todos los seres. Concédenos un corazón comprensivo, visión igual, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Concédenos fortaleza espiritual interna para resistir tentaciones y controlar la mente. Líbranos de posible. Colma nuestro corazón de virtudes divinas, contemplémoste en todos tus nombres y formas, sirvámoste en todos tus nombres y formas, recordémoste siempre, que tu nombre esté siempre en nuestros labios, moremos en ti para siempre, permite que haya paz y bienestar en todo el mundo, que todos los hombres hagan el bien los unos a los otros, que el mal se apacigüe, que el mundo sea feliz en todo sentido. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Hagamos la zana sin y que todo lo aquí pedido se cumpla, se cristalice en lo físico interno por misericordia divina y con el aval de gloria, poder y fuerza de Shoy, de Dios. Así es y hecho está. Om. Om. Acordaos, hermanos y hermanas, que de la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, emergen 8 religiones para ti, conciencia de la humanidad,
y a su vez sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar estas religiones en la ciudad, país, continente que está y comenzar el temario. Ya sembrados, podéis federarlo o confederarlo a esta sede, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección, ubicados en Santa Om Samaels, Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, América, Planeta. Otra opción, podéis libremente federarlas o confederarlas a otras sedes internacionales de los demás compañeros, compañeras, discípulos de Samuel Ampeor, Lakshmi de Jesucristo, conversar allí. Otra opción, puedes directamente representarlas desde tu conciencia y ser el nuevo misionero, su patriarca, secretario, si estás en tus misterios menores, o secretaria, y si estás en tus misterios mayores, un nuevo misionero, patriarca, secretario, y comenzar el temario. Mientras tú eres maestro, maestra espiritual, o miembro activo, o estudiante de la misión de la resurrección, y has fundado tu sede, libremente puedes asistir a la demás gnosis universal existente en el planeta, a todas las religiones existentes que quieras asistir. Puedes ir a la gnosis, el conocer saber de los mormones, testigos de Jehová, la gnosis de la católica ortodoxa, el saber, conocer, inteligencia de la católica romana, Tao, Zen, etc. Puedes ir al partido político que quieras, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que anhele, o a su vez puede fundar otras iglesias y normalmente representar las iglesias gnósticas de la resurrección de la gnosis samariana. Si anhelas, obviamente, y eres sacerdote, misionero, ungida, libremente puedes ir a las demás gnósticas de los compañeros discípulos de Samuel Ampeor, Lakshmi de Jesucristo, asista a primeras cámaras allá también, participe de segundas, terceras cámaras, converse allí, gánese grados o cargos de ungido, de clérigo, o puede ganarse sus cargos también en las demás religiones del planeta, y normalmente oficiar en los altares de la misión solar instruccional de la resurrección y ser parte de primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Estás trabajando para la misma fuerza, el mismo patrón y energía que es Dios, y buscando el desarrollo de la conciencia y la humanidad. Llevad las buenas nuevas de la resurrección, obviamente. A su vez, si anhelas, puedes integrarte a la gnosis poliética en esta sede o en otras, o además a la gnosis académica cultural, el Ajiacam, gnóstico, y órdenes de ufología o antropología. Desde el monasterio Lakshmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, para usted conciencia de la humanidad. Atentamente, Sucherta, misionero, instructor, maestro o teacher de esta clase evangélica. Paz y hermanos y hermanas.